Bienvenidos a Euronews, hoy viernes 20 de enero. Les presentamos las noticias de este día y comenzamos con la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Alemania, donde se debate la petición de más blindados para Ucrania, mientras Rusia y Bielorrusia llevan a cabo maniobras aéreas conjuntas. Perú extiende el estado de emergencia por 30 días a otros 3 departamentos más por las protestas. Ya son 7, incluyendo a Lima, Callao, Cuzco y Puno. Y en Lima, la marcha multitudinaria contra el gobierno de Dina Boluarte concluyó con disturbios y enfrentamientos con la policía. Un incendio de grandes proporciones se declaró por la noche en una mansión cercana a la histórica Plaza San Martín. Seguiremos con la dramática situación del personal sanitario en Venezuela, que en las calles de Caracas exigía aumentos salariales. Debido a la inflación, el sueldo en bolívares de un médico equivale a unos $20 mensuales. Y de vuelta a Europa veremos el escándalo del Qatargate en el Parlamento Europeo. La ex vicepresidenta Eva Kaili, imputada por el escándalo de corrupción, deberá permanecer en prisión preventiva un mes más. Y en Francia, tras la huelga general del jueves, se ha convocado otro paro general para el próximo 31 de enero contra la reforma del sistema de pensiones impulsada por el presidente Macron, que prevé aumentar en 2 años la edad de jubilación. Vamos enseguida con los titulares. Los ministros de defensa de la OTAN debaten en Ramstein sobre la importante petición de Kiev de enviar a Ucrania tanques Leopard alemanes. Sánchez y Macron defienden en Barcelona una reacción en bloque de la Unión Europea ante los subsidios de Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autoriza el aumento de las ayudas federales para paliar los daños provocados por las tormentas en California. Muere a los 81 años de edad David Crosby, toda una leyenda del folk y el rock estadounidense. En lo que podría convertirse en un momento decisivo en la guerra de Ucrania, los ministros de defensa de la OTAN se reúnen en Alemania para debatir la petición de Kiev de carros de combate occidentales. Berlín se encuentra bajo presión para dar luz verde al suministro de su famoso modelo Leopard 2. Varios países están dispuestos a enviar algunos de los suyos, pero legalmente Alemania tiene que aprobar antes la exportación del blindado. Este nuevo paquete también ayuda a satisfacer la necesidad urgente de Ucrania de blindados y vehículos de combate, anunciaba el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, sobre un envío que no incluye tanques. Estamos proporcionando 59 Bradleys más, 90 Strykers, 53 MRAP y 350 Humvees blindados. Ucrania asegura necesitar cientos de tanques occidentales para una futura contraofensiva contra Rusia. Desde Kiev, y uniéndose a la reunión en Ramstein, el presidente Volodymyr Zelensky instaba a tomar una decisión definitiva. Está en su mano hacer un Ramstein de tanques, no regatear sobre diferentes números de tanques, sino abrir un principio de suministro que detenga el mal ruso, decía Zelensky. Independientemente de lo que se decida este viernes, Ucrania recibirá al menos 14 tanques Challenger de Reino Unido. Londres asegura que su oferta no está condicionada a que otros aliados hagan donaciones similares. Desde Polonia informan a su vez de que no esperarán a la aprobación alemana para enviar sus Leopard. Rusia y Bielorrusia llevan a cabo esta semana maniobras conjuntas de entrenamiento aéreo. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, reunido en Minsk con el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha declarado que Ucrania le ha sorprendido gratamente porque, a pesar de la presión, no ha llevado a cabo ninguna provocación contra su país. La seguridad para nosotros y no solo para Rusia es más que importante. Conocemos las intenciones de nuestros vecinos de Occidente que intentan utilizar a Ucrania contra Bielorrusia. Pero lo que me parece asombroso y gratamente sorprendente es que Ucrania sigue resistiendo. Se abstiene de cualquier tipo de provocaciones contra Bielorrusia, aunque nuestros vecinos de Occidente la presionan activamente, dijo Lukashenko.
Al comienzo de la invasión el pasado año, Moscú envió miles de tropas rusas a través de la frontera bielorrusa para intentar tomar Kiev y disparó misiles desde bases aéreas bielorrusas contra objetivos ucranianos. A comienzos de este año, Lukashenko firmó el primer decreto de Año Nuevo declarando 2023 el año de la paz. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, acusa a los manifestantes de querer quebrar el Estado de Derecho. Acompañada por su grupo de ministros, la presidenta Boluarte respondió en una rueda de prensa en el Palacio de Gobierno de Lima a los manifestantes que este jueves salieron a las calles pidiendo su renuncia. La presidenta aseguró que su gobierno está firme y que su gabinete se encuentra más unido que nunca. A los que están marchando diariamente, ¿quién los financia? Porque no están trabajando y qué dinero están llevando a sus hogares. ¿Por qué están abandonando sus familias? Ustedes quieren quebrar el Estado de Derecho. Ustedes quieren generar caos y desorden y para dentro de ese caos y desorden tomar el poder de la nación. Boluarte declaró que durante esta última jornada de protestas, los opositores quisieron tomar 3 aeropuertos del interior del país. Según informes del gobierno, esta era una acción que ya estaba planificada. En Lima, las revueltas provocaron un incendio en un edificio histórico cercano a la Plaza de San Martín, lugar en el que se concentró la manifestación. Aunque el edificio estaba deshabitado, los bomberos tuvieron que evacuar tanto a los vecinos como a los manifestantes. El ministro del Interior de Perú afirmó que la policía no ha tenido nada que ver con las llamas. El primer ministro de Perú lamentó la muerte de 4 ciudadanos haitianos en el municipio de Desagüero, cercano a la frontera con Bolivia, y de 2 hombres de Puno y Arequipa, como resultado de los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden. Estas 6 nuevas muertes elevan a 59 el total de fallecidos desde que comenzaron las protestas el 7 de diciembre. Centenares de sanitarios públicos salen a las calles de Caracas para exigir aumentos salariales. Debido a la inflación que sufre Venezuela, el sueldo en bolívares de un médico equivale a alrededor de $20 mensuales, mientras que el de una enfermera apenas llega a los $10. Actualmente los sanitarios públicos piden que el sueldo equivalga a los $450, el precio de la cesta básica de alimentos. Nosotros enfrentamos una pandemia que no sabíamos cómo enfrentarla. Perdimos vidas y sin embargo estamos aquí, sin salario. A veces no tenemos ni qué comer en nuestras casas. Están dotados cuando ni siquiera recibimos la bolsa, no recibimos ningún tipo de beneficio y el salario son 130 bolívares. ¿Qué hacemos nosotros con 130 bolívares? Nada. Como respuesta a las protestas, decenas de chavistas se manifestaron en defensa del gobierno del presidente Nicolás Maduro, que insiste en que la crisis es producto de las sanciones internacionales. Microsoft anuncia la supresión de 10.000 puestos de trabajo, es decir, el 5% de su plantilla. El gigante tecnológico se ha unido a las cientos de empresas del sector que también han organizado despidos en sus equipos. Entre ellas, Amazon, cuyo objetivo es destruir cerca de 18.000 puestos. A ellas se han unido también otras empresas como Meta, que despidió a 11.000 trabajadores, Salesforce, que echó a 7.000, o Twitter, que se deshizo de 3.700. En los últimos meses se calcula que unos 26.000 trabajadores del sector han perdido su empleo. Sánchez y Macron defienden una reacción en bloque de la Unión Europea ante los subsidios de Estados Unidos. Los presidentes del gobierno español, Pedro Sánchez, y de la República Francesa, Emmanuel Macron, acuerdan en Barcelona defender la necesidad de una reacción unitaria y contundente por parte de la UE a la política de subsidios a empresas impulsada por Estados Unidos con la Ley de Reducción de la Inflación. Una actuación paralela al Tratado de Amistad de España-Francia. España solo había firmado un acuerdo similar con Portugal y Francia, con Alemania e Italia. Macron dijo tener mucha confianza en que los próximos meses se pueda concertar en el seno europeo una estrategia compartida contra la discriminación que las empresas europeas puedan sufrir en Estados Unidos. La reunión tiene como telón de fondo el malestar social. Francia vive una jornada de huelga general contra el retraso en la edad de jubilación. En Barcelona, los independentistas han salido a la calle para dejar claro que su causa no está muerta. El líder independentista catalán, Oriol Junqueras, socio de Sánchez en Madrid, abandonó la protesta entre abucheos y gritos de traidor. Hasta la última hora de la tarde del jueves, las calles de Francia han dicho alto y claro que rechazan de plano el retraso de la edad de jubilación impulsada por el presidente Emmanuel Macron.
Entre 1 millón y 2,5 millones de personas, según las fuentes, se han manifestado en todo el país contra una medida que aplaza el retiro de los 62 a los 64 años. Los sindicatos están satisfechos. La movilización de hoy refleja la oposición masiva. Creo que casi el 80% de la gente está en contra, sobre todo los más jóvenes. Así que la movilización de hoy refleja la oposición de los ciudadanos de este país a esta reforma. Hay que volver a poner las cosas sobre la mesa y eso pasa por un reparto diferente de la riqueza. Hay formas de financiar los servicios públicos y la protección social, salvo que Macron no quiere hablar de ello, y esa es la clave del problema. Los ecos del segundo mayor pulso sindical del segundo mandato de Macron llegaron a Barcelona, donde el presidente acudió para participar en una cumbre franco-española. Es una reforma que se ha presentado de forma democrática, que ha sido validada y que es una reforma justa y responsable. Macron defiende que su reforma estaba en el programa con el que fue elegido presidente en 2017 y reelegido en 2022. Los sindicatos contraatacan recalcando que la reforma es injusta y que hay otras formas de financiar las pensiones. Tras la demostración de fuerza de este jueves, en la que se han registrado algunos incidentes, han convocado una nueva jornada de huelga general para el próximo 31 de enero. Parece ya un hecho innegable que la invasión rusa de Ucrania ha destapado unas relaciones cuanto menos tirantes entre Francia y Alemania. Frente a las cámaras, la sintonía entre Emmanuel Macron y Olaf Scholz es absoluta. Pero lo cierto es que entre ellos hay profundas divisiones en sus respectivas visiones estratégicas para Europa, concretamente en lo referente a defensa. Así lo cree al menos la redactora jefe de Strategic Europe, Judy Dempsey, entrevistada en Euronews. Se trata esencialmente de cómo Francia ve su papel en Europa y el papel de Europa a la hora de velar por sus propios intereses en defensa y en seguridad, nos explica la experta. Esto es algo que Alemania es incapaz de aceptar, porque es muy mala en seguridad y en defensa, ya que en realidad el proveedor de seguridad para Alemania, y de hecho para Europa, sigue siendo Estados Unidos. Aunque la visión de París en materia de defensa es europea, no siempre es así para Alemania. El contrato del escudo antimisiles europeo que Berlín firmó en octubre con varios países de la Unión Europea incluye sistemas de defensa de Estados Unidos e Israel, lo que enfureció a París. Dempsey asegura tener claro que dentro de la Unión, Francia es el actor de defensa y Alemania el económico, y añade que la guerra en Ucrania ha impulsado a la OTAN a la vez que empujado a Alemania a deshacerse de sus vínculos con Rusia tras la Guerra Fría. Toda la cuestión de la estabilidad debe ser esencial en la relación entre París y Berlín. Si comprenden lo frágil que es esta estabilidad, podrán implicar a los demás Estados miembros y dar a la relación transatlántica el impulso que necesita, con Europa desempeñando un papel mucho más importante, sostiene Dempsey. A pesar de las diferencias pasadas y presentes, Alemania y Francia siguen siendo los actores protagonistas de la actual Europa, con fuertes lazos diplomáticos que se remontan a la firma del Tratado del Elíseo hace 60 años. La eurodiputada Eva Kaili, ex vicepresidenta del Parlamento Europeo imputada en el escándalo de corrupción, deberá permanecer en prisión preventiva al menos un mes más. Así lo ha anunciado el juez tras su nueva vista ante el tribunal. Sus abogados impugnarán la decisión. La Fiscalía Federal considera que existen todos los riesgos que permiten la prisión preventiva. El riesgo de fuga, el riesgo de connivencia con terceros, el riesgo de destrucción de pruebas. Nosotros creemos que estos riesgos no existen. Según ha podido saber Euronews, Kaili parecía agotada durante la vista. Ha entrado en la sala con unas esposas que solo le han quitado durante la comparecencia, que es a puerta cerrada. Tras hablar durante 10 minutos, Kaili ha roto a llorar al hablar de su hija de casi 2 años, que ahora está con el padre de Kaili. Ha pedido que la llevaran con ella dentro o fuera de la cárcel. Ha insistido en que es inocente y en que no tiene nada que ver con el escándalo. Su abogado griego también ha declarado que la semana pasada fue sometida a torturas por parte de la Policía Federal durante una detención de 16 horas. Lo que ha vivido la señora Kaili en la celda de la comisaría de la Policía Federal de Bruselas parece de la Edad Media. Ni siquiera podía dormir, le estaba prohibido.
Pasaba frío, le han quitado el abrigo, la han dejado en una habitación fría y le han negado una segunda manta y no la han dejado lavarse. Todo esto son torturas. Eso es lo que dice el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y esto ha sido lo que la señora Kaili me ha pedido que les contara. Está muy preocupada y no quiere que nadie pase por lo mismo. Sus abogados creen que ella está pagando un precio más alto que el resto de sospechosos que pueden salir y preparar su defensa. Aunque no pueda salir de la cárcel, una de esas personas es Pier Antonio Panzeri, que ha llegado a un acuerdo con las autoridades belgas e iniciará este martes audiencias secretas en las que se espera que desvele elementos relevantes del caso, como el nombre de más personas implicadas, hayan recibido sobornos o no. A la vez se está tramitando el levantamiento de la inmunidad de otros 2 eurodiputados, Marc Tarabella y Andrea Cozzolino. El Parlamento Europeo ha asegurado a las autoridades belgas que resolverán la demanda el mes que viene. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incrementa las ayudas a las comunidades afectadas por las tormentas en California. Esta medida permitirá al gobierno federal cubrir el 100% del coste de la retirada de escombros y otras acciones de emergencia durante los próximos 60 días. Biden, acompañado por el gobernador de California, ha aprovechado su visita a Santa Cruz para animar a la población. Aunque la situación sigue siendo traicionera, somos cautelosamente optimistas de que lo peor ya ha pasado. Las aguas aún tienen que retroceder para que podamos ver el alcance total de los daños en hogares, empresas y granjas. A pesar de eso, sabemos que algunos de los destrozos tardarán años en recuperarse y reconstruirse por completo. Pero no solo tenemos que reconstruir mejor. Además, también dijo que las tormentas deberían servir de llamada de atención. Si alguien duda de que el clima está cambiando, debe de haber estado dormido los últimos 2 años. Durante las últimas 3 semanas, las tormentas han azotado 41 de los 58 condados del estado de California. Estas han provocado inundaciones y deslizamientos que han acabado con la vida de 20 personas. Además, el portavoz de la Oficina de Servicios de Emergencia del gobernador dijo que es probable que el coste de los daños provocados alcance los $1.000 millones. Por el momento, el presidente de Estados Unidos asegura que 500 miembros de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias están en el lugar de los hechos para apoyar las operaciones de respuesta. Primera visita de un alto cargo estadounidense en Israel desde que Benjamin Netanyahu comenzó a gobernar en coalición con la extrema derecha el pasado mes de diciembre. El consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí en un encuentro en el que ha subrayado el apoyo de Estados Unidos al país de Oriente Medio. Traigo saludos del presidente Joe Biden y, como saben, su compromiso con el Estado de Israel es profundo y el compromiso de Estados Unidos con Israel es férreo, dijo el asesor. Es un compromiso que tiene sus raíces en la historia compartida, los intereses compartidos y los valores compartidos, añadió. La visita se produce en un momento de malestar en Washington por las políticas de Netanyahu y la retórica extremista antiárabe de varios de sus socios de coalición. Del lado palestino, los ciudadanos celebran funerales casi todos los días por los violentos enfrentamientos con el ejército israelí. Este jueves, 2 palestinos muertos fueron enterrados en el campo de refugiados de Jenin. También ha sido liberado el palestino Mae Yunis tras pasar 40 años en prisión por matar a un soldado israelí. El conflicto parece estar más estancado que nunca. Jacinda Ardern, la primera ministra de Nueva Zelanda, ha dimitido este jueves de manera inesperada por motivos familiares y reconociendo que no tiene energía para presentarse a la reelección del próximo octubre. La laborista llegó al poder en 2017 cuando tenía 37 años, convirtiéndose en la dirigente más joven del mundo. Durante sus 5 años y medio en el cargo han sido reconocidas ciertas de sus actuaciones, como la que tuvo tras los atentados de Christchurch de 2019, en el que fueron asesinadas 51 personas en 2 mezquitas y que fue considerado el peor atentado terrorista de la historia del país. Sin embargo, la pandemia de COVID-19, la subida del coste de vida y la posible recesión en 2023 han hecho caer la popularidad de su partido, lo que deja opiniones muy diversas sobre su mandato. Como propietario de un negocio, este es un día maravilloso. Las restricciones, el cumplimiento extra y el impuesto extra a los negocios que ha habido, y especialmente en los niveles de personal, casi sin inmigrantes, nos ha dejado a todos cortos. Creo que era una líder excelente y lamento mucho su dimisión.
Ella ha tenido un viaje bastante duro. Ha sido desalentador tener que controlar la epidemia de COVID-19, además de los ataques terroristas en Christchurch. Ardern se ha caracterizado por su manera de hacer política amable y fuerte, como ella misma lo ha señalado. En 2018 se presentó a la Asamblea General de la ONU con su hija de 3 meses, convirtiéndose en un referente del feminismo en la política mundial. Ha muerto a los 81 años de edad David Crosby, mito del rock y el folk, gracias a su trabajo en bandas como The Byrds o Crosby, Stills and Nash. Según informaba el New York Times, Crosby falleció el miércoles por la noche. Durante años había sufrido de adicción al alcohol y las drogas. En 1994 se sometía a un trasplante de hígado y en 2014 a una cirugía de corazón. En 1986 pasó 5 meses en prisión por posesión de armas de fuego y drogas. Una vida sin duda agitada, marcada en lo profesional por temas como Turn, Turn, Turn o Mr. Tambourine Man, y resumida en el documental de 2019 David Crosby, Remember My Name, producido por Cameron Crowe. Los años 60 y 70 de Estados Unidos, tan definitivos para el devenir de ese país, no se entienden sin la presencia, voz y mensaje del gran David Crosby. Ya nos despedimos, les dejamos con la Semana de la Moda en París. En nuestro No Comment de hoy vemos la colección de hombre de Louis Vuitton para la próxima temporada. Gracias por su atención, sigan informados a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Feliz fin de semana y hasta pronto. Okay, to your right. I need your eyes. I need your eyes here. Over here, please. Over here. Right to the right. Over here, yeah. Yes. But I thought it was too short to get in there, so that's what it came out. Okay. Un peu à droite, s'il te plaît. Attends, voilà. Là, il arrive. Là, droit devant. À droite, s'il vous plaît. One more. And next to her here, please. Yes. Okay, and one for me here, sir. I'm gonna have a last